¿Y ahora quién podrá defender a México, Michelle? ¿Enrique Peña Nieto quizás? Y Enrique Peña Nieto tiene que hacer lo que tiene que hacer o las cosas se van a poner feas. En el programa anterior de LME estábamos hablando que el malestar social que genera estos 43 desaparecidos en Iguala, y que también en el día de ayer se suban 11 cuerpos más decapitados y quemados, que no se sabe de quién demonios son y de dónde, en esa cosa que parece no tener fin. Es como si los dioses aztecas se hubiesen desacatado y estuviesen exigiendo, como en Apocalipsis lo vimos, más y más y más y más sangre en ese estado prescindente que ocupa la Federación Mexicana. Peña Nieto intenta navegar una crisis sin precedentes y intenta navegar también un estado de cosas que es absolutamente explosivo y que tiene a la sociedad mexicana, como lo consignábamos algunos minutos antes, al borde de su desintegración, lisa y llanamente. El primer paso es el tratar de liquidar dentro de las estructuras federales que el Estado mexicano tiene, las policías municipales. Recordamos a los oyentes que México es una federación y que el sistema de policía, el sistema de fuerza pública está dividido en diferentes tipos de jurisdicciones, cosas que a nosotros los uruguayos no nos entra mucho en la cabeza cómo puede funcionar, porque nosotros tenemos a nuestro Cana Azul, que vale lo mismo en Maldonado, en Artigas o en el centro de Montevideo. Bueno, pues bien, en México hay también una policía federal con jurisdicción en todos los estados mexicanos, pero existen para asuntos domésticos y para asuntos cotidianos, con jurisdicciones locales bien establecidas y bien determinadas, policías tanto estatales como municipales, al estilo norteamericano, vio que tienen los sheriff y toda esa historia. En México se llaman distintos. Bueno, estas policías municipales están señalizadas como uno de los principales ejes de la corrupción y de la alianza de las fuerzas públicas con el narcotráfico en México. Una de las puntas de esta madeja. Recordemos que esta madeja tiene muchas otras puntas que no pasan necesariamente por la policía municipal y que están permeabilizadas, como nuestro amigo Mujica lo dijo en las últimas semanas, cosa que dolor de cabeza le ha traído, y una retractación pública también a pedido de la Cancillería mexicana, permeabilizan todos los estratos de la sociedad. El punto es que, la primera medida importante con respecto a esta lucha que el gobierno mexicano debe dar es la de liquidar las policías municipales. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que ni siquiera tienes el dinero para poder pagar los despidos ante una prueba de confianza, ante una especie de test que el Estado mexicano hizo a las policías municipales para tratar de saber si eran individuos que podían tener o no, vaya uno a saber cómo se realizó eso, tema que se escapa a nuestra capacidad de investigación, relaciones, vínculos o podrían ser eventualmente sobornados por el narcotráfico. Que además hay que tener en cuenta que Peña Nieto asume su presidencia hace ya un año con la promesa de acabar con los excesos de violencia, y ya que uno habla de décadas perdidas y es parte de los temas que han sido en campaña aquí en Uruguay, este año, según cuentan, ha sido perdido para los derechos humanos en México. No disminuyeron las desapariciones forzadas, no disminuyeron los feminicidios, no disminuyeron los abusos contra los migrantes, hubieron ataques contra defensores de derechos humanos, contra periodistas, y bueno, como corolario, esta desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, que bueno, es sorprendente, como es sorprendente también la cifra que se difundió recientemente de la cantidad de desaparecidos durante el gobierno de Felipe Calderón, en la anterior a Peña Nieto, entre 2006 y 2012, que son cerca de 60.000 personas. Claro, es impresionante. Lo de Iguala es una tragedia, pero contextualizándola, estamos hablando de con el horror que ello significa, Walter, estamos hablando de una gota en un mar. Estamos hablando de que en un año en México desaparecieron 60.000 personas, la población de un departamento poblado de Uruguay.
la población de Paysandú entera, póngale, la población de Maldonado, ya Maldonado pasó no, pero ponele Colonia, Colonia. Póngale Colonia, la población de un barrio grande de Montevideo, la población del Cordón, la población de Colonia. Para hacerlo más gráfico, el Estadio Centenario lleno. El Estadio Centenario lleno de gente que desapareció. Tal vez el último sacrificio de estos 43 desaparecidos en Iguala es el ser la gota que derramó el vaso, pero igualmente es por metáfora de gota, son algo navegando en un mar de horror. ¿Qué está pasando en México? ¿Dónde está el final de México? ¿Cómo funciona ese Estado? ¿Hasta dónde va la capacidad del Estado en cumplir su suprema misión de garante de los derechos individuales, y antes que garante de los derechos individuales, ser garante de la vida de sus propios ciudadanos, que en México parece no valer demasiado, no parece valer mucho? La saga mexicana va a continuar. La saga mexicana recién está comenzando, pero recién está comenzando para nosotros, que estamos a miles de kilómetros de allí, en lo que tiene que ver con su visibilización. La pregunta que yo me hago es: ¿qué va a pasar cuando esto salga de los titulares? La pregunta que yo me hago es: ¿qué va a pasar cuando el eje de la información en el mundo, el eje de la agenda de conformación de noticias, deje de tener a México en el ojo de la tormenta como lo tiene hoy? ¿Seguirán desapareciendo estadios centenarios durante un año? ¿Seguirán existiendo esa conexión entre el narcotráfico, las fuerzas vivas, el poder político, la prensa? ¿A qué se enfrenta México si no es, Walter, a su propio final como un Estado? México es hoy podemos preguntarnos si es realmente un Estado. ¿Qué es México hoy? Es la gran pregunta. Yo no te la sé responder, Michelle, porque la verdad... Yo tampoco. Y más a nuestra cabecita uruguayita, institucional, que podemos saber en el marco de previsibilidad a qué nos enfrentamos y cuáles son nuestras reglas de juego, con sistemas judiciales que funcionan de una manera determinada, con sistemas políticos que funcionan de una manera determinada, con una vida cotidiana que funciona dentro de formas determinadas. Imagínese por un instante, Tazano, desembarcar y aterrizar en un país donde desaparecen 60.000 personas al año, donde usted hace un pozo para encontrar a 43, no hablamos de 1, ni 2, ni 3, hablamos de 43 gurises asesinados en un solo día, y se encuentra con otros 11 que no saben ni de dónde carajo salieron. Es un disparate, demencial, se te va la moto, no podemos analizarlo, no sabemos qué pasa, y no nos entra en la cabeza el nivel de destrucción de las estructuras y de los acuerdos sociales que sostienen la vida que tiene que haber allí en México, como para que ese tipo de cosas no solamente sucedan una vez, sino que sean parte de la cotidianeidad de México, que sean parte del día a día de México, con instituciones que han demostrado absolutamente su fracaso, y esas instituciones conforman un Estado, y probablemente sea tiempo de hablar que uno de los países más importantes del mundo del mundo latinoamericano, uno de los países gravitantes, ejes vitales como es México. Nosotros aquí en el sur la influencia de México no la recibimos solamente por reflejos, pero es importantísimo la gravitación que tiene México en sus países aledaños, hasta Colombia y hasta un poco más al sur. Está enfrentándose prácticamente a su desaparición como Estado, Walter. Es así, Michelle, es así, y esperemos que ese no sea el final para una república que bueno, que no está pasando por su mejor momento, pero que por historia misma merece una salida.
no solamente merece una salida, sino que la debe encontrar. La debe encontrar. Acá México, volvemos a insistir nuevamente con la visión que podemos tener a miles de kilómetros de distancia, pero que es una visión que viene desde lo racional en función del seguimiento de lo que allí está pasando. México o encuentra una respuesta que garantice su razón de ser como Estado, ni más ni menos. Ni más ni menos. O la encuentra o desaparece y no va a tener razón de ser, y esas estructuras ya debilitadas, ya carcomidas, ya corroídas, ya prácticamente con su credibilidad perdida, le van a abrir la puerta a otra cosa. Y hay mamita cuando esa otra cosa comience.